El proyecto en el cual estoy trabajando es la evaluación de la relación de las emociones con la fatiga durante el entrenamiento físico. Para hacer un recuento de lo que se realizó en primer corte, hice un estado del arte donde se vio cuál iba a ser mi participación en el proyecto y las pautas que debía seguir para que éste se diera de una manera específica y adecuada. Dentro de esto encontré que iba a ser una investigación documental y que se necesitaban pruebas para llegar a resultados. Además de eso, se realizó una búsqueda bibliográfica en la cual encontré varios resultados. Lo primero de esto es que cuando una persona está fatigada, sus tiempos de respuesta disminuyen. Además, sus ejercicios son más forzados y se ve un cierre de ojos. También vi que el lactato en sangre cuando una persona está fatigada aumenta. A medida que está más fatigado, este lactato aumenta más. Para el segundo corte ya hice pruebas con sujetos. Estas pruebas consisten en lo siguiente. Primero tenemos el sujeto 1, que es de sexo masculino, con un peso de 77, estatura de 1,71 y hace ejercicio semanal más o menos 5 veces a la semana. La prueba consiste en 5 partes. Primero se toma el lactato en sangre cuando la persona está en un estado de reposo y se le pregunta a la escala de Borg qué tan cansado está, de 1 a 10. La parte 1, 1, 2 y 3 y 4 son lo mismo. Consisten los ejercicios siguientes, son elevamiento de rodillas, jumping jacks, sentadilla media y piques. Los piques inician con 3 piques y a medida que avanza la prueba se aumenta de un pique más. La parte 1 son 30 segundos, la siguiente son 45 segundos, 60 segundos y finaliza con 75 segundos. Además de esto, entre cada parte de ejercicios se cuenta con una caminata de 2 minutos en una caminadora normal. Bueno, además de esto, se mide el lactato en sangre de los dos sujetos cada vez que terminan de realizar la parte de los ejercicios. Entonces, como vemos acá, tenemos la gráfica de los dos sujetos. Se ve que es progresiva y en el caso del segundo sujeto hay una disminución. Esto se debe a muchas cosas, las cuales nombraremos más adelante. Además de eso, se le pregunta a la persona, como ya nombré, qué tal cansada está en escala de Borg. Para esto, también se realiza apenas terminan los ejercicios. Vemos que para las dos personas es lineal. Esto significa que la persona sintió en cada prueba que cada vez estaba más cansada. Ya para un análisis más completo, analizamos alrededor de 20 videos para mejor procesamiento de datos y de imágenes. Entonces consiste en la parte de reposo donde se ve que las personas tienen facilidad de habla, están totalmente tranquilos y no se ve ningún tipo de agitación. Ya comenzando con la parte 1 de los ejercicios, los sujetos mantienen aún contacto con la cámara, lo cual es muy importante para poder analizar todo. Además de esto, todavía tienen facilidad de habla y no poseen apertura de boca. Pasamos a esto con la primera caminadora. Los dos sujetos todavía mantienen el contacto con la cámara y además tampoco presentan apertura de boca. Todavía se encuentran en un estado muy tranquilo. En la parte 2 de los ejercicios vemos que ya los movimientos del cuerpo empiezan a ser más forzados y bruscos. Además se presenta una pequeña apertura de la boca. Muchas veces hacen continuos intervalos para descansar, pero muy pocos. Vemos que todavía se ve el contacto de la cámara, pero pues es mucho menos a lo que se veía en la primera etapa. Todavía presentan facilidad en el habla y para el sujeto 2 específicamente se ve que hay un gesto muy repetitivo que es apretar los labios. Además de esto, los movimientos dejan de ser tan continuos y empiezan más a ser por intervalos. Ya pasando a la caminadora 2, ya se ve que la apertura de la boca es un poco más grande y con respiros más forzados e intermitentes. Además de esto, se ve un movimiento de agitación en el cuerpo y el contacto a la cámara disminuye aún más. En la parte 3 de los ejercicios se ve que el movimiento de la cabeza, lo que no se veía antes, es igual al del cuerpo. Esto significa que si el cuerpo va hacia un lado, la cabeza va hacia el mismo lado y no como al principio que la cabeza se mantenía más que todo recta. Además de esto, obviamente ya se ve coloración en los dos sujetos y se empiezan a ver señales de fruncir el ceño, levantar los brazos y los labios
y también abrir la boca mostrando los dientes, o sea, gestos como de fruncir el ceño, como ya lo les dije. Y además de esto, la mirada siempre se ve como parcialmente hacia arriba o hacia el suelo. Los movimientos empiezan a ver más forzados y los gestos más marcados, como ya lo nombré, y presentan una respiración constante por la boca y mucho más rápida. Ya pasando a esto, pasamos a la caminadora 3 y vemos que los sujetos ven constantemente al piso como si se olvidaran de la cámara totalmente, o sea, no hacen contacto casi con la cámara y la coloración pues aumenta. Además de esto se ve agitación, pero a pesar de todo esto todavía se presenta facilidad en el habla. Ya en la última parte de los ejercicios, que es cuando los sujetos dicen en escala que están más cansados, se ve que las gesticulaciones del rostro aumentan, sobre todo arrugamiento de la nariz, fruncir el ceño y la apertura de la boca es mucho más visible. Además de esto, los ejercicios son mucho menos a los de la parte 1, o sea, son muchas menos repeticiones en más tiempo. Y también en la parte de elevar las rodillas, el elevamiento de las rodillas es casi nulo, o sea, es muy poco. Además, en los dos sujetos el contacto con la cámara es nulo, o sea, en ningún momento presentan contacto con la cámara, la vista siempre está en el piso o algunas veces en el aire, o también se ve que mantienen como los ojos cerrados por mucho tiempo, o sea, hacen parpadeos como intermitentes prolongados. Ya en la caminadora final, la apertura de la boca es muy grande, o sea, respiran mucho por la boca y de una manera constante. Además de esto, lo que dije, la mirada constantemente en el piso y ya los párpados, o sea, como si estuvieran dormidos. Entonces, a partir de esto tenemos varias conclusiones. Cuando una persona está fatigada, o sea, estas conclusiones son importantes porque la idea del proyecto es crear un patrón para saber cuándo realmente una persona está fatigada. Esto por medio de las formas que hace su cara, su cuerpo, y de este modo saber en serio cuándo está cansado, porque muchas veces en rehabilitación las personas dicen que están cansadas y que no pueden continuar, cuando realmente sí pueden continuar, sino que muchas veces no lo hacen por miedo a lastimarse o por pereza o muchos otros factores. Entonces, una de las cosas que encontramos para hacer un camino hacia los patrones que se pueden encontrar es que cuando una persona está fatigada y tiene una cámara al frente, el contacto con la cámara es nulo. Además de esto, la apertura de boca es muy importante, ya que cuando está fatigado, pues la respiración empieza a ser más necesaria por ahí, por esta vía. Entonces la apertura de la boca es amplia para pues tener más entrada de aire. También vimos, como vimos en las dos escalas, que el lactato en sangre, cuando una persona realmente hace su esfuerzo máximo, este aumenta. El caso del sujeto 2, que fue lo que pasó, es que en el sujeto 1 sí fue una gráfica como ascendente en todo el tiempo. En cambio, en el sujeto 2 fue ascendente hasta un punto, pero en la última parte disminuyó un poco. Esto significa que la persona ya puede que estaba cansada totalmente y en la última prueba no dio su máximo esfuerzo. Entonces esto también, o sea, existe la eficiencia de la escala de Born, pero es más eficiente el lactato en sangre o lo que haríamos de los patrones de reconocimiento, porque la escala de Born es algo que ellos presienten, pero no es totalmente cierto. Vemos que los movimientos claramente de todo el cuerpo son más forzados y lentos. Y es muy importante tener el patrón claro de cuántas veces es normal para la fatiga cerrar los ojos o tener los párpados cerrados. Se vieron expresiones marcadas muy fuertes al final de la cosa y ya un cansancio extremo en casi los dos sujetos. Esto es muy importante para seguir la investigación, igual solo son dos sujetos, pero tiene gran participación, o sea, es un gran inicio a lo que podemos encontrar. Además de esto, realicé un consentimiento informado para los dos sujetos y que también queda para toda la realización del proyecto, tanto mi parte como la de María José, donde se cerciora que las personas que participan están en conocimiento con la prueba, con lo que se va a realizar, lo que se va a medir, que se tiene la higiene adecuada y que es para estudios de universidad o pues para ella de maestría. Entonces se hizo firmar la participación y se hizo conocer todo lo implicado a lo que realiza la prueba. Gracias.